¿Te imaginas tener que entregar tu virginidad a un completo extraño para salvar la vida de quien más amas? Esta es exactamente la situación imposible que enfrentó Isabela, una joven de apenas 19 años cuya pureza se convirtió en la llave que abriría el corazón más frío del mundo empresarial. La historia que estás a punto de conocer no es ficción. Es el testimonio real de cómo una chica que jamás había sido tocada por un hombre, que conservaba su inocencia como el tesoro más preciado en un mundo donde todo se vende, terminó casándose con el millonario más despiadado de la ciudad. Y lo que pasó después, bueno, eso nadie se lo esperaba. ¿Alguna vez te has preguntado qué precio estarías dispuesto a pagar por amor? Isabela pensó que lo sabía, hasta que la vida le puso delante una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su destino. A los 19 años, cuando debería estar viviendo la época dorada de su juventud, experimentando primeros amores y construyendo sueños, esta joven se vio forzada a tomar la decisión más adulta y desgarradora de su existencia. Sebastián Mendoza no era un hombre cualquiera. Era el heredero de un imperio familiar, conocido por su frialdad calculadora y su total ausencia de compasión. A sus 35 años, había conquistado el mundo de los negocios, pero había perdido su alma en el proceso. Las mujeres para él eran solo objetos de placer temporal. Nunca había conocido el amor verdadero, y francamente, no le interesaba conocerlo. Pero algo extraordinario sucede cuando dos mundos completamente opuestos colisionan de manera inesperada. La pureza absoluta de Isabela y la oscuridad total de Sebastián crearon una química que ninguno de los dos pudo anticipar. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es una historia típica de romance donde todo es perfecto desde el principio. ¿Alguna vez te ha pasado que una sola mirada puede cambiar el curso de tu vida? Para Isabela, esa mirada llegó en el momento más vulnerable de su existencia, cuando la desesperación la había llevado al límite y no tenía más opciones que aceptar lo impensable. Para Sebastián, fue el despertar de sensaciones que creía haber enterrado para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que este millonario sin corazón no sabía es que la inocencia de esta chica de 19 años iba a destruir completamente todas sus defensas, una por una, hasta llegar a lo más profundo de su ser. La virginidad de Isabela no solo era física, era emocional, espiritual. Y esa pureza integral se convertiría en el arma más poderosa contra un hombre que pensaba que ya no podía sentir nada. Pero antes de llegar a ese momento transformador, necesitas conocer exactamente cómo comenzó todo, el encuentro que cambió dos destinos para siempre. Pero antes de continuar con esa parte de la historia, quiero hacer una pausa porque sé que hay algo poderoso sucediendo aquí entre nosotros en este momento. Si este tema resuena contigo, si de alguna manera te identificas con la vulnerabilidad de Isabela, o has conocido a alguien como Sebastián, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. Tal vez has estado en una situación donde tuviste que sacrificar algo importante por amor. O quizás conoces a alguien que aparenta tener todo, pero vive con el corazón vacío. Tu experiencia importa. Tu perspectiva enriquece esta conversación que estamos teniendo. ¿Sabes qué? Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Cuando compartes tu opinión, cuando dejas ese comentario sincero, no solo me ayudas a entender mejor lo que realmente conecta contigo, sino que también creas un espacio seguro donde otros pueden sentirse identificados y menos solos en sus propias luchas. Recordarnos que no importa cuán perdidos o rotos nos sintamos, siempre hay esperanza para una segunda oportunidad, para un nuevo comienzo. Ahora sí, volvamos a Isabela y Sebastián, porque lo que te voy a contar sobre su primer encuentro te va a demostrar cómo el destino,
A veces utiliza los momentos más ordinarios para crear las transformaciones más extraordinarias. Era una noche de octubre cuando todo cambió para siempre. Isabela había cumplido 19 años apenas 2 semanas antes, y esa fecha, que debería haber sido motivo de celebración, se había convertido en una marca dolorosa de todo lo que no podía permitirse. Mientras otras chicas de su edad estaban en fiestas, experimentando sus primeros romances universitarios o simplemente disfrutando esa libertad que da ser joven, ella caminaba por los pasillos vacíos del edificio corporativo más imponente de la ciudad, con un uniforme de limpieza que le quedaba grande y guantes de plástico que ocultaban sus manos temblorosas. La verdad oculta detrás de esa imagen era aún más desgarradora. Isabela jamás había tenido novio, nunca había sido besada, nunca había experimentado esas mariposas en el estómago que sienten las adolescentes cuando alguien les gusta. No por falta de oportunidades, sino por una mentalidad que sus padres le habían inculcado desde pequeña. Su pureza era un regalo que solo debía entregar al hombre correcto, en el momento correcto, por las razones correctas. En un mundo donde todo se vende, donde la inocencia parece ser una especie en extinción, Isabela conservaba la suya como un tesoro sagrado. Sus amigas del barrio no lo entendían, algunas hasta se burlaban, diciéndole que era una anticuada, que estaba desperdiciando su juventud. Pero para ella, esa decisión representaba algo mucho más profundo. La esperanza de que algún día encontraría un amor verdadero, alguien que viera en ella más que un cuerpo, alguien que valorara su alma tanto como su físico. Mientras tanto, a 16 pisos más arriba en ese mismo edificio, Sebastián Mendoza cerraba otro trato millonario con la misma frialdad con la que otros compran café. A sus 35 años, había perfeccionado el arte de la transformación emocional inversa. Había convertido su corazón en una calculadora, sus sentimientos en estrategias de negocio, sus relaciones en transacciones temporales. Su mentalidad era simple y brutal. Todo en la vida tenía un precio. Todo el mundo tenía motivaciones ocultas, y el amor era simplemente una debilidad que los débiles usaban para justificar sus decisiones irracionales. El impacto de esta filosofía en su vida personal era devastador, aunque él no lo reconociera. Había tenido cientos de mujeres, todas hermosas, todas dispuestas, todas olvidables. Para Sebastián, el sexo era como hacer ejercicio, necesario para el funcionamiento del cuerpo, pero sin ningún componente emocional. Nunca había dormido toda una noche con la misma mujer. Nunca había desayunado con alguien especial. Nunca había sentido esa vulnerabilidad hermosa que viene con la intimidad real. La ironía del destino es que mientras Isabela subía escalones, limpiando cada uno con cuidado, pensando en los medicamentos que necesitaba comprar para su madre y preguntándose si algún día tendría una vida normal, Sebastián bajaba en su ascensor privado, revisando mensajes de mujeres que buscaban su atención y sintiéndose más vacío que nunca después de otro día de victorias empresariales que ya no le generaban ninguna satisfacción. 2 personas, separadas por 16 pisos de concreto y por un abismo aún mayor de experiencias de vida. Ella, con su corazón intacto pero su cuerpo agotado por el trabajo. Él, con su cuerpo en perfecta forma, pero su corazón completamente blindado. Ella, soñando con un amor que quizás nunca llegaría. Él, convencido de que el amor era un mito creado por los románticos para vender películas. El viaje que estaban a punto de emprender juntos, sin saberlo, iba a desafiar todo lo que ambos creían saber sobre ellos mismos, sobre el poder de las primeras impresiones, sobre la capacidad de transformación que tiene un encuentro inesperado entre 2 almas que aparentemente no tenían nada en común.
Lo que realmente se escondía detrás de esa fachada de pureza e inocencia era una realidad que nadie debería enfrentar a los 19 años. Cada noche, mientras sus compañeras de generación estaban en sus camas durmiendo plácidamente o tal vez enviando mensajes románticos a sus novios, Isabela se ponía ese uniforme que olía a desinfectante y caminaba 3 kilómetros hasta el distrito financiero porque no tenía dinero para el autobús de regreso. La transformación que sufría cada noche era brutal. De día era solo una estudiante más que había tenido que abandonar sus clases universitarias, pero de noche se convertía en la única esperanza de vida para su madre. Los médicos habían sido claros. Sin el tratamiento, su madre tenía máximo 6 meses. Con el tratamiento podrían ganar años, tal vez décadas. El problema era que ese tratamiento costaba más de lo que Isabela podría ganar en toda su vida en trabajos convencionales. Así que mientras otras chicas de su edad se preocupaban por qué vestido usar para una cita o cuál carrera universitaria elegir, Isabela hacía cálculos mentales sobre cuántas horas extra necesitaba trabajar para pagar la siguiente quimioterapia. Sus decisiones diarias no giraban en torno a sus propios sueños, sino a la supervivencia de la persona que más amaba en el mundo. La verdad oculta que Isabela guardaba celosamente era que tenía un diario donde escribía sobre el tipo de hombre que esperaba encontrar algún día. Páginas y páginas llenas de descripciones románticas sobre conversaciones profundas bajo las estrellas, sobre primeros besos que significaran algo, sobre una propuesta de matrimonio que viniera del corazón y no de la desesperación. Había imaginado su boda miles de veces, un vestido sencillo pero hermoso, flores que ella misma podría costear, una ceremonia pequeña pero llena de amor, verdadero. El impacto devastador de su nueva realidad era que cada noche que pasaba limpiando oficinas, cada hora que trabajaba en lugar de vivir su juventud, esos sueños se volvían más y más lejanos. ¿Cómo iba a conocer al amor de su vida si pasaba todas sus noches despierta trabajando? ¿Cómo iba a construir una relación si no tenía tiempo ni energía para nada más que sobrevivir? Mientras tanto, Sebastián vivía una versión completamente distorsionada de lo que muchos considerarían el sueño perfecto. Su penthouse tenía una vista panorámica de la ciudad que Isabela limpiaba desde abajo. Sus armarios estaban llenos de trajes que costaban más que el salario anual de ella. Sus cuentas bancarias tenían suficiente dinero para salvar a cientos de madres como la de Isabela, pero él nunca había considerado ayudar a nadie sin obtener algo a cambio. La mentalidad que había desarrollado Sebastián a lo largo de los años era el resultado de un viaje emocional completamente opuesto al de Isabela. Donde ella había aprendido a sacrificarse por amor, él había aprendido a usar a otros para su beneficio. Donde ella conservaba la esperanza en el amor verdadero a pesar de sus circunstancias, él había llegado a la conclusión de que el amor era simplemente una transacción mal disfrazada. Sus revelaciones nocturnas no incluían diarios románticos ni sueños de boda. Sus noches las llenaba con mujeres cuyo nombre olvidaba antes de que se fueran, con negocios que generaban más dinero del que podía gastar, con una rutina que lo mantenía ocupado pero emocionalmente desconectado de todo lo que realmente importa en la vida. La ironía más cruel era que mientras Isabela soñaba con encontrar a alguien que la amara por quien era, Sebastián había llegado al punto donde no sabía quién era realmente debajo de todas esas capas de éxito y frialdad. Había construido una fortaleza tan perfecta alrededor de su corazón que ya ni él mismo podía encontrar la entrada. Pero el destino tiene formas misteriosas de poner a las personas correctas en el lugar correcto en el momento preciso, especialmente cuando ambas necesitan exactamente lo que la otra puede ofrecerle, aunque ninguna de las dos lo sepa todavía.
Sebastián Mendoza no era simplemente un hombre rico más en una ciudad llena de millonarios. Era una leyenda urbana viviente, el tipo de persona sobre quien se escriben artículos en revistas de negocios con títulos como El depredador de Wall Street o El hombre que convierte todo lo en que toca en oro. A los 35 años había construido un imperio que hacía que otros magnates lo respetaran y lo temieran en igual medida. Su reputación en el mundo empresarial era impecable, pero su reputación en el mundo personal era completamente diferente. Las mujeres de la alta sociedad lo perseguían como si fuera el último hombre disponible en la tierra, y de cierta manera tenían razón. Era guapo, poderoso, inteligente y completamente inalcanzable emocionalmente. La combinación perfecta para despertar obsesiones y romper corazones. La verdad oculta detrás de toda esa fascinación femenina era que Sebastián había perfeccionado el arte de estar completamente presente físicamente, pero absolutamente ausente emocionalmente. Había tenido cientos de mujeres, literalmente cientos, pero ni una sola había logrado despertar en él algo que se pareciera al amor. Su mentalidad era cristalina. El sexo era una necesidad biológica, las mujeres eran compañía temporal y los sentimientos eran complicaciones innecesarias en un mundo donde la eficiencia lo era todo. El impacto de esta filosofía en su vida íntima era devastador, aunque él no lo percibiera así. Tenía una rutina perfectamente calibrada. Cenas en restaurantes exclusivos, conversaciones superficiales pero inteligentes, sexo competente pero mecánico, y despedidas corteses pero definitivas. Nunca prometía lo que no podía dar, nunca mentía sobre sus intenciones, pero tampoco se permitía la vulnerabilidad de conectar realmente con alguien. La diferencia de edad entre él e Isabela no era solo de 16 años. Era de 16 años de experiencias completamente opuestas. Mientras ella había pasado esos años construyendo sueños y manteniendo la esperanza, él había pasado esas mismas décadas construyendo muros y eliminando expectativas. Ella había vivido 19 años preparándose para entregar su corazón al hombre correcto. Él había vivido 35 años asegurándose de que ninguna mujer pudiera siquiera acercarse al suyo. Sus revelaciones más íntimas, si es que las tenía, giraban en torno a estrategias de negocio y planes de expansión empresarial. No tenía diarios llenos de sueños románticos como Isabela, tenía calendarios llenos de citas que se cancelaban cuando algo más importante aparecía, y algo más importante siempre aparecía. El viaje emocional que había emprendido Sebastián desde su juventud había sido una transformación gradual, pero constante, hacia la desconexión total. Cada mujer que había pasado por su vida había sido una confirmación más de su teoría. Todas buscaban algo de él, ya fuera dinero, estatus, conexiones o simplemente la satisfacción de haber conquistado lo inconquistable. Nunca había conocido a alguien que lo viera como algo más que la suma de sus logros y su cuenta bancaria. Los bastidores de su vida personal revelaban una soledad que él mismo había diseñado meticulosamente. Su penthouse estaba decorado por diseñadores famosos, pero carecía completamente de toques personales. Sus armarios estaban llenos de ropa perfecta para cada ocasión, pero no había una sola prenda que hubiera elegido por gusto personal en lugar de por conveniencia social. Sus refrigeradores siempre estaban llenos de comida gourmet que raramente comía porque prefería cenar fuera, donde podía mantener conversaciones de negocios incluso durante las comidas. La mentalidad que había desarrollado era tan herméticamente cerrada que había olvidado qué se sentía tener curiosidad genuina por otra persona, qué significaba preocuparse por el bienestar de alguien más, o qué era esa sensación de mariposas en el estómago que había experimentado brevemente cuando era adolescente.
Pero hay algo fascinante sobre el equilibrio del universo. Cuando alguien se ha cerrado completamente a una experiencia, la vida tiene formas de presentar exactamente esa experiencia de la manera más inesperada posible. Era como si el universo hubiera diseñado un experimento social perfecto. Tomar dos personas que representaran los extremos absolutos del espectro humano y ponerlas en el mismo espacio físico para ver qué sucedería. La experiencia acumulada de Sebastián versus la inocencia pristina de Isabela creaba una tensión que, aunque aún no se había manifestado, ya estaba cargando eléctricamente el ambiente de ese edificio corporativo. Mientras Isabela subía nerviosamente por las escaleras esa noche de octubre, llevando consigo todo el peso de sus 19 años de pureza intacta, Sebastián bajaba en su ascensor privado con 35 años de cinismo perfectamente refinado. Era su primer día en ese trabajo de limpieza nocturna para ella. Para él, era simplemente otra noche más en una oficina que había sido su segundo hogar durante los últimos 15 años. La transformación que había experimentado Isabela durante las últimas semanas, desde que había conseguido ese trabajo, había sido dramática. Había pasado de ser una estudiante universitaria con sueños románticos a ser una trabajadora nocturna con la responsabilidad de mantener viva a su madre. Sus manos, que antes solo habían conocido libros y cuadernos, ahora conocían íntimamente la textura del desinfectante y la resistencia de las manchas difíciles. Los bastidores de esa noche en particular revelaban detalles que ninguno de los dos conocía sobre el otro. Isabela había llegado 2 horas antes de su turno oficial porque quería asegurarse de hacer un trabajo perfecto. No podía permitirse perder ese empleo. Había practicado en casa cómo limpiar vidrios sin dejar marcas. Había estudiado las instrucciones de cada producto químico como si fuera materia de examen. Había memorizado el plano del edificio para ser lo más eficiente posible. Sebastián, por su parte, había tomado una decisión completamente inusual esa noche: quedarse trabajando hasta tarde en lugar de irse a su cena habitual en algún restaurante exclusivo. No tenía una razón específica para esa decisión. Simplemente había sentido la necesidad de estar solo, de procesar algunos pensamientos que lo habían estado incomodando últimamente sobre el vacío que sentía después de cada conquista empresarial. La verdad oculta era que ambos estaban pasando por crisis personales que los habían llevado a alterar sus rutinas habituales. Isabela estaba luchando contra una ansiedad constante sobre si sería capaz de mantener el ritmo de trabajo necesario para cubrir los gastos médicos de su madre. Sebastián estaba experimentando algo que no había sentido en años: aburrimiento existencial, una sensación de que todas sus victorias se habían vuelto predecibles y vacías. Sus mentalidades esa noche estaban en puntos completamente opuestos del espectro emocional. Isabela estaba hiperconcentrada en hacer todo perfecto, en demostrar que merecía esa oportunidad, en no decepcionar a las pocas personas que habían confiado en ella. Sebastián estaba divagando mentalmente, cuestionándose por primera vez en años si realmente era feliz o simplemente había confundido el éxito con la satisfacción. El impacto de esas circunstancias específicas era que ambos estaban en un estado emocional inusual para ellos. Isabela, normalmente tímida y cautelosa, estaba forzándose a ser valiente y decidida. Sebastián, normalmente calculador y controlado, estaba permitiéndose ser introspectivo y vulnerable, aunque solo fuera en la privacidad de su oficina. El viaje que habían hecho ambos para llegar a ese momento exacto había sido completamente diferente, pero los había llevado al mismo lugar, un estado de apertura involuntaria. Isabela estaba abierta porque la desesperación la había obligado a salir de su zona de confort. Sebastián estaba abierto porque el hastío lo había obligado a cuestionar sus certezas.
Eran las 11:47 de la noche cuando Isabela empujó el carrito de limpieza hacia el piso ejecutivo, completamente ajena al hecho de que estaba a punto de cambiar el curso de 2 vidas para siempre. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por el frío del aire acondicionado que mantenía el edificio a una temperatura perfecta para los equipos tecnológicos, sino por los nervios de estar en un lugar donde cada objeto probablemente costaba más que todo lo que ella había poseído en su vida. La transformación del edificio durante la noche era casi mágica. Durante el día, esos pasillos estaban llenos de ejecutivos en trajes perfectos, secretarias eficientes y el bullicio constante de negocios que movían millones de dólares. Pero durante la noche se convertía en un laberinto silencioso donde cada sonido se amplificaba, donde cada paso de Isabela sobre el mármol italiano resonaba como si fuera el único latido en un corazón gigante. Había decidido empezar por las oficinas más importantes, siguiendo la mentalidad de hacer primero lo más difícil para asegurarse de que le quedara energía para los detalles que realmente importaban. No sabía que esa decisión la llevaría directamente a la oficina de Sebastián Mendoza, quien en ese momento estaba revisando unos contratos internacionales mientras bebía su tercer café de la noche. Los bastidores de lo que pasó después revelan detalles que demuestran cómo el destino a veces utiliza nuestras debilidades para crear oportunidades. Isabela había estado tan concentrada en memorizar las instrucciones de limpieza que había olvidado comer durante el día. La hipoglucemia, combinada con sus nervios, había hecho que sus manos temblaran más de lo normal. Cuando entró a la oficina y vio a Sebastián sentado en su escritorio, el impacto fue tan fuerte que literalmente se le cortó la respiración. Nunca había visto a un hombre como él en persona. No era solo su físico, aunque definitivamente era impresionante, sino toda su presencia. La forma en que ocupaba el espacio, la confianza que irradiaba incluso cuando estaba simplemente leyendo documentos, la manera en que la luz de la lámpara de escritorio creaba sombras perfectas en su rostro. Para una chica de 19 años que había crecido rodeada de hombres ordinarios, con vidas ordinarias, ver a Sebastián fue como encontrarse cara a cara con una criatura de otro mundo. La verdad oculta de ese momento es que la reacción de Isabela fue completamente instintiva y honesta. No estaba tratando de llamar su atención, no tenía una agenda oculta, no sabía quién era él ni cuánto dinero tenía. Simplemente se quedó paralizada por unos segundos, admirando a un hombre que representaba todo lo que ella había imaginado en sus fantasías más secretas sobre cómo se vería el amor de su vida. Esos segundos de distracción fueron suficientes. Cuando finalmente reaccionó y trató de retroceder silenciosamente para no molestarlo, su codo golpeó la mesa auxiliar donde había una taza de café que uno de los empleados había dejado ahí horas antes. El sonido del líquido derramándose sobre documentos que contenían los términos de una fusión empresarial valorada en $200 millones rompió el silencio nocturno como un grito. Lo que pasó después fue algo que Sebastián recordaría por el resto de su vida, aunque en ese momento no entendiera completamente su significado. Cuando levantó la vista y vio a Isabela, con sus mejillas rojas de vergüenza, sus ojos brillando con lágrimas de pánico y sus manos temblando mientras trataba desesperadamente de limpiar el desastre que había causado, algo se activó en su cerebro que había estado dormido durante décadas. No fue atracción física, aunque Isabela era hermosa de una manera completamente natural y sin artificio. No fue compasión, aunque la situación claramente lo ameritaba. Fue algo mucho más primitivo y poderoso. El reconocimiento instantáneo de algo que él no sabía que había estado buscando. Era como si después de años de comer comida procesada, finalmente hubiera probado algo fresco del jardín.
Su mentalidad cambió en ese instante de una manera que él mismo no pudo explicar. Todas sus defensas, todas sus estrategias, todos sus mecanismos de protección emocional se quedaron momentáneamente sin función porque estaba experimentando algo para lo cual no tenía protocolo establecido. Los pensamientos que cruzaron por la mente de Sebastián en esos primeros segundos fueron tan intensos y contradictorios que por un momento sintió como si su cerebro se hubiera reiniciado completamente. Era como si todos sus circuitos neurológicos, perfectamente programados para evaluar situaciones desde una perspectiva puramente estratégica, hubieran encontrado algo que no podían procesar con sus algoritmos habituales. La primera revelación que lo golpeó fue la pureza que emanaba de Isabela como una fragancia invisible pero inconfundible. No era solo su apariencia física, aunque su belleza natural sin maquillaje ni artificios era impactante en un mundo donde él estaba acostumbrado a mujeres que parecían obras de arte perfectamente esculpidas. Era algo mucho más profundo, una inocencia que se manifestaba en cada uno de sus gestos, en la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas de preocupación, en cómo sus manos temblaban, no por coquetería, sino por nerviosismo real. Su mentalidad, que había estado operando en piloto automático durante décadas, de repente se vio forzada a procesar información completamente nueva. Era como si pudiera oler su virginidad a metros de distancia, no de manera física sino emocional. Después de años de interactuar con mujeres que habían perfeccionado el arte de la seducción, que sabían exactamente qué decir, cómo moverse, cuándo sonreír para obtener lo que querían, encontrarse con alguien completamente genuino fue como encontrar agua pura después de años bebiendo solo cócteles sofisticados. La verdad oculta de lo que experimentó Sebastián en esos momentos fue una transformación química literal en su cerebro. Su cuerpo comenzó a producir hormonas que no había experimentado desde su adolescencia temprana, esa mezcla de adrenalina, dopamina y algo parecido a la oxitocina que solo se activa cuando encontramos algo que nuestro cerebro primitivo reconoce como genuinamente valioso. Por primera vez en más de 20 años, Sebastián sintió algo que no sabía cómo categorizar. No era lujuria simple. Esa la conocía perfectamente. No era curiosidad intelectual, esa la experimentaba con frecuencia en los negocios. Era algo mucho más visceral y perturbador. La necesidad de poseer, no solo de usar. La diferencia era abismal, y él la sintió como un puñetazo en el estómago. Todas las mujeres que habían pasado por su vida habían sido como libros que leía una vez y luego regresaba a la biblioteca. Interesantes por un momento, funcionales para un propósito específico, pero fácilmente reemplazables y olvidables. Pero mirando a Isabela, su cerebro comenzó a procesar información completamente diferente. Era como si hubiera encontrado un libro escrito en un idioma que no conocía, pero que desesperadamente quería aprender. El impacto de esa realización fue devastador para su sistema operativo emocional. Durante décadas había construido su identidad alrededor de ser el hombre que no necesitaba a nadie, que podía tomar lo que quisiera cuando lo quisiera y desecharlo sin consecuencias. Pero en esos segundos, mirando a Isabela, experimentó algo que no había sentido jamás: el miedo a perder algo antes de haberlo tenido. Los bastidores de su proceso mental revelaban una lucha interna feroz. Su lado racional le decía que era ridículo sentir cualquier cosa por una empleada de limpieza que acababa de arruinar documentos importantes. Su lado instintivo le gritaba que había encontrado algo raro y valioso que no podía dejar escapar. Su lado estratégico ya estaba calculando formas de convertir esa situación en una oportunidad para acercarse a ella.
Su lado emocional, ese que había mantenido enterrado durante tantos años, estaba despertando como un volcán que había estado dormido y de repente amenazaba con erupcionar. El viaje interno que experimentó Sebastián en esos primeros minutos, después del encuentro, fue más intenso que muchas de las decisiones empresariales más importantes de su carrera. Era como si Isabela hubiera activado un interruptor en su cerebro que había estado apagado durante tanto tiempo que él había olvidado que existía. La decisión que tomó Sebastián en ese momento no fue racional ni calculada como todas las que había tomado a lo largo de su carrera empresarial. Fue visceral, primitiva y absolutamente definitiva. Mientras observaba a Isabela limpiar desesperadamente el café derramado con sus manos temblorosas, disculpándose una y otra vez con una voz quebrada por el pánico, algo se consolidó en su mente con la claridad de una revelación divina. Esa virginal de 19 años sería suya, costara lo que costara. No fue una fantasía pasajera ni un capricho momentáneo. Fue una declaración interna tan poderosa que cambió instantáneamente toda su arquitectura mental. En ese instante, Sebastián pasó de ser un hombre que tomaba lo que quería, cuando lo quería, a ser un hombre obsesionado con obtener algo específico que había despertado en él sensaciones que no sabía que podía experimentar. La transformación de su mentalidad fue tan radical que parecía haber activado una versión de sí mismo que había estado dormida durante décadas. Era como si el depredador que había reprimido bajo capas de sofisticación empresarial finalmente hubiera encontrado una presa que valía la pena cazar. Pero esta no era una cacería cualquiera. Era la búsqueda del tesoro más valioso que sus ojos habían visto jamás. Lo primero que hizo después de que Isabela se fuera esa noche, después de haber observado cómo se disculpó durante 5 minutos seguidos y se retiró caminando hacia atrás como si estuviera saliendo de la presencia de la realeza, fue tomar su teléfono y llamar a Marcus, su investigador privado de confianza. Marcus era el hombre que le había ayudado a obtener información privilegiada sobre competidores, a descubrir secretos corporativos y a investigar antecedentes de socios potenciales durante años. Los bastidores de esa conversación revelan el nivel de obsesión que se había apoderado de Sebastián en cuestión de horas. Le dio a Marcus una descripción detallada de Isabela, le dijo exactamente en qué edificio trabajaba, a qué hora había estado ahí, y le pidió un informe completo en 24 horas. No solo quería saber su nombre y dirección, quería conocer su historia completa, sus relaciones, sus necesidades, sus vulnerabilidades, sus sueños y especialmente sus debilidades. El impacto de lo que Marcus descubrió fue aún más poderoso de lo que Sebastián había anticipado. Isabela Rodríguez, 19 años, estudiante universitaria que había tenido que abandonar sus clases. Vivía con su madre Elena en un apartamento de 2 habitaciones en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Pero la verdad oculta que hizo que los ojos de Sebastián brillaran con una satisfacción oscura fue la situación de la madre de Isabela. Elena Rodríguez había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en estado avanzado 6 meses atrás. Los médicos habían sido claros. Sin tratamiento, le quedaban máximo 6 meses de vida. Con tratamiento, podrían extender su vida significativamente, posiblemente años. El problema era que el tratamiento costaba $500,000, una cantidad que para Isabela representaba más dinero del que podría ganar en toda su vida, pero que para Sebastián era lo que gastaba en una cena de negocios especialmente cara. Las revelaciones del informe pintaban un cuadro perfecto de desesperación y vulnerabilidad. Isabela trabajaba 3 empleos diferentes. Limpiaba oficinas de noche, lavaba platos en un restaurante los fines de semana y vendía dulces caseros que preparaba en las madrugadas para vender en el metro durante sus horas libres.
A pesar de todos esos esfuerzos, apenas lograba cubrir los gastos básicos de supervivencia y una fracción mínima de los costos médicos. La mentalidad estratégica de Sebastián procesó esta información como un general, planificando una campaña militar. Isabella no era solo hermosa e inocente, era desesperada y completamente vulnerable. No tenía recursos, no tenía contactos, no tenía opciones. Era el objetivo perfecto para alguien con su experiencia en obtener lo que quería mediante la aplicación precisa de presión en los puntos correctos. El viaje mental que experimentó Sebastián mientras leía ese informe fue de una satisfacción casi sexual. Había encontrado no solo la presa perfecta, sino también la estrategia perfecta para capturarla. No tendría que usar violencia ni coerción directa. Simplemente tenía que presentarle una propuesta que no podría rechazar. El plan que se gestó en la mente de Sebastián durante las siguientes 48 horas fue una obra maestra de manipulación psicológica disfrazada de beneficio mutuo. No era simplemente el capricho de un hombre rico tratando de conseguir a una mujer. Era la estrategia cuidadosamente calculada de alguien que había dedicado décadas a perfeccionar el arte de obtener exactamente lo que quería cuando lo quería. La revelación que iluminó su proceso de pensamiento fue brillante en su simplicidad. Necesitaba una esposa para satisfacer las demandas de los inversionistas conservadores que estaban presionando por una imagen más estable antes de aprobar su próxima gran fusión empresarial. Isabella necesitaba dinero para salvar la vida de su madre. Era una ecuación perfecta donde ambas partes obtendrían exactamente lo que más desesperadamente necesitaban. Pero la verdad oculta detrás de esta racionalización era mucho más oscura. Sebastián no había elegido a Isabella por conveniencia empresarial. Había diseñado la conveniencia empresarial alrededor de su obsesión con Isabella. La diferencia era crucial y revelaba el nivel de transformación mental que había experimentado desde aquella noche en la oficina. Su mentalidad había evolucionado de "quiero tenerla" a "voy a crear las circunstancias perfectas para que no pueda rechazarme". Era la diferencia entre un deseo y una estrategia militar completamente desarrollada. Sebastián había identificado exactamente qué botones presionar, en qué secuencia y con qué intensidad para lograr que Isabella tomara la decisión que él quería que tomara. Los bastidores de su planificación revelaban un nivel de detalle que habría impresionado a los estrategas militares más sofisticados. Había calculado el tiempo exacto, contactarla cuando la presión financiera estuviera en su punto máximo. Había diseñado el lugar, un entorno neutral pero intimidante donde ella se sintiera pequeña pero no amenazada. Había perfeccionado el mensaje, una propuesta que sonara como salvación en lugar de explotación. La propuesta que finalmente formuló fue una obra de arte en términos de ingeniería social. «Cásate conmigo por 1 año», le diría, «y no solo pagaré todo el tratamiento de tu madre, sino que te daré suficiente dinero para que nunca tengas que preocuparte por nada más. Será un matrimonio de conveniencia, un contrato de beneficio mutuo. Tú obtienes seguridad financiera total, yo obtengo la estabilidad que necesito para mis negocios». El impacto emocional que esa propuesta tendría en una chica de 19 años, desesperada por salvar a su madre, había sido calculado con precisión matemática. Sebastián había estudiado psicología humana durante años, no por interés académico, sino por necesidad empresarial, y sabía exactamente cómo presentar una trampa para que pareciera una oportunidad. Pero había una parte de la propuesta que no le revelaría inmediatamente a Isabella, una cláusula que mantendría en reserva hasta que ella ya hubiera firmado el contrato emocional de aceptar su oferta. La verdad oculta era que cuando Sebastián decía «matrimonio de conveniencia»,
no estaba hablando de un arreglo platónico y distante, estaba hablando de un matrimonio real en todos los sentidos, incluyendo especialmente los aspectos más íntimos. Su plan incluía una fase de seducción gradual pero implacable. Comenzaría siendo el perfecto caballero, el salvador generoso que había aparecido en el momento más desesperante de su vida, pero poco a poco, con la paciencia de un depredador experimentado, la acorralaría emocionalmente hasta que ella no solo aceptara, sino que deseara cumplir con todas las expectativas de una esposa real. La mentalidad que había desarrollado era una fusión perturbadora de businessman calculador y conquistador y primitivo. Sebastián había encontrado la manera de satisfacer simultáneamente su necesidad de control, su obsesión con Isabela y su reputación empresarial. Todo mientras mantenía una fachada de respetabilidad que le permitiría dormir tranquilo por las noches. El viaje psicológico que había emprendido desde aquella primera noche en la oficina hasta la formulación final de su propuesta mostraba hasta qué punto una mente brillante puede racionalizar incluso las motivaciones más egoístas cuando encuentra algo que considera que debe poseer. La ejecución de la propuesta por parte de Sebastián fue una demostración magistral de timing perfecto y presión psicológica calculada. Había elegido interceptar a Isabela en el momento exacto cuando salía de una cita médica particularmente devastadora, donde los doctores le habían informado que su madre tenía máximo 3 semanas para comenzar el tratamiento si querían tener alguna esperanza de éxito. Isabela caminaba por la calle con los ojos rojos, de haber llorado, cargando el peso de una noticia que había destruido las últimas esperanzas que le quedaban, cuando un automóvil negro se detuvo junto a ella. La transformación de su rostro cuando vio bajar a Sebastián fue inmediata. Del dolor profundo a la confusión total, como si el universo hubiera decidido jugar una broma cruel, juntando el momento más oscuro de su vida con la aparición del hombre que había estado ocupando sus pensamientos durante semanas. La manera en que Sebastián le presentó su propuesta reveló años de experiencia en negociaciones de alto nivel. No comenzó hablando de matrimonio, comenzó preguntándole por su madre, demostrando un conocimiento sobre su situación que la desconcertó, pero también la conmovió. «Sé por lo que estás pasando», le dijo con una voz que logró sonar genuinamente preocupada, «y creo que puedo ayudarte». El impacto de esas palabras en Isabela fue devastador. Después de meses de sentirse completamente sola, de cargar con una responsabilidad que era demasiado grande para sus 19 años, escuchar a alguien ofrecerle ayuda era como encontrar agua en el desierto. Su mentalidad, que había estado operando en modo supervivencia durante tanto tiempo, inmediatamente se abrió a cualquier posibilidad de esperanza. Los bastidores de esa conversación revelaban la maestría de Sebastián en el arte de la persuasión. Primero estableció credibilidad, demostrando que conocía detalles específicos sobre la condición de su madre que solo alguien con recursos reales podría haber obtenido. Luego creó urgencia mencionando casualmente que había hablado con los mejores oncólogos del país y que el tiempo era crítico. Finalmente, presentó su propuesta como la única solución viable a un problema que de otra manera no tenía solución. Cuando finalmente le explicó los términos del matrimonio, Isabela experimentó un shock emocional que la dejó literalmente sin palabras durante varios minutos. Su cerebro luchaba por procesar la realidad de lo que estaba escuchando. Un hombre que era prácticamente un extraño le estaba proponiendo matrimonio, no por amor, sino por conveniencia, y a cambio le ofrecía exactamente lo que ella más desesperadamente necesitaba en el mundo. La verdad oculta de lo que pasó por la mente de Isabela en esos momentos era una mezcla tortuosa de esperanza, terror y confusión moral. Por un lado, veía la salvación de su madre materializándose delante de sus ojos.
Por otro lado, se enfrentaba a la realización de que tendría que sacrificar todo lo que había valorado sobre su propia pureza y sus sueños románticos. El viaje emocional que experimentó Isabela durante esa conversación la llevó desde la desesperación total hasta una esperanza cautelosa, pero también hasta una comprensión devastadora de lo que realmente se le estaba pidiendo. Sebastián había sido claro sobre sus expectativas. No sería un matrimonio de papel. Ella sería su esposa en todos los sentidos, lo cual significaba que tendría que entregar su virginidad, esa pureza que había guardado durante 19 años esperando al amor verdadero, a un hombre que le estaba ofreciendo una transacción comercial. La presión del tiempo que Sebastián añadió al final de su propuesta fue el golpe maestro de su estrategia. «Necesito una respuesta en 24 horas», le dijo, explicando que los médicos habían sido claros sobre la urgencia del caso y que él tenía otros compromisos que requerían certeza. No era verdad, por supuesto, pero Isabela no tenía manera de saberlo. Esas 24 horas se convirtieron en las más largas de la vida de Isabela. Era como si tuviera que decidir entre dos versiones completamente diferentes de sí misma, la que se sacrificaba por amor a su madre o la que se aferraba a sus principios y probablemente perdería a la única familia que tenía. Esa noche, Isabela se sentó en el borde de su cama mirando a su madre dormir y experimentó la transformación más dolorosa de su corta vida, el momento en que una niña se ve forzada a tomar decisiones de adulto que cambiarán para siempre quién es y quién podría haber sido. Las revelaciones que atravesaron su mente durante esas horas la llevaron por un viaje emocional que ninguna persona de 19 años debería tener que emprender. La verdad oculta de lo que realmente estaba en juego se hizo cristalina durante esas horas de insomnio. No era solo su virginidad lo que tendría que sacrificar, era toda la narrativa romántica que había construido sobre su propia vida. Desde pequeña había imaginado que su primera vez sería con alguien que la amara en una noche especial, después de una boda que representara el amor verdadero que sus padres le habían enseñado a valorar. El impacto de darse cuenta de que tendría que entregar esa pureza no a un príncipe azul, sino a un hombre que la veía como una transacción comercial, la desgarraba por dentro de maneras que no sabía que eran posibles. Su mentalidad luchaba entre dos versiones incompatibles de sí misma. La Isabela que había sido hasta ese momento, pura e inocente, llena de sueños románticos. Y la Isabela que tendría que convertirse, una mujer que había vendido su cuerpo para salvar una vida. Los bastidores de esa noche revelaban una lucha interna que era tanto filosófica como práctica. Isabela se levantó decenas de veces para revisar las cuentas médicas, para calcular exactamente cuánto dinero necesitaba, para confirmar que no había absolutamente ninguna otra manera de conseguir esa cantidad. Cada vez que hacía los números, llegaba a la misma conclusión devastadora. La propuesta de Sebastián era literalmente la única esperanza que tenía. Pero la parte más cruel de su dilema no era la falta de opciones, era la presión del tiempo. Sebastián había diseñado perfectamente la urgencia para que ella no tuviera oportunidad de buscar alternativas, de consultar con alguien, de encontrar otra salida. 24 horas para decidir el resto de su vida, 24 horas para elegir entre sus principios y la supervivencia de su madre. El viaje mental que experimentó Isabela esa noche la llevó a lugares de su psique que no sabía que existían. Se encontró preguntándose cosas que nunca había considerado. ¿Qué precio tiene realmente el amor? ¿Es egoísta aferrarse a un ideal romántico cuando la vida de alguien está en juego? ¿Puede una persona mantener su esencia interior incluso cuando las circunstancias la obligan a traicionar sus valores más y profundos?
La decisión final llegó al amanecer cuando vio a su madre despertarse con una sonrisa débil pero genuina, preguntándole cómo había dormido. En ese momento, Isabela comprendió que su madre había estado fingiendo estar mejor de lo que realmente estaba para no preocuparla, y esa revelación fue el empujón final que necesitaba para tomar la decisión más difícil de su vida. Con las manos temblando tanto que apenas podía marcar el número, Isabela llamó a Sebastián y le dijo que aceptaba. Su voz sonaba extraña incluso para ella misma, como si perteneciera a otra persona, a esa nueva versión de sí misma que estaba naciendo en ese mismo instante. La firma del contrato unas horas después fue uno de los momentos más surrealistas de su existencia. Sebastián había preparado documentos legales que parecían más propios de una fusión empresarial que de un matrimonio, pero Isabela apenas podía concentrarse en las palabras. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas mientras firmaba cada página no eran solo de tristeza, eran de duelo, como si estuviera enterrando a la Isabela que había sido para dar vida a la Isabela que tendría que convertirse. La transformación que experimentó en el momento de poner su nombre en esos documentos fue tan profunda que sintió como si algo fundamental dentro de ella se hubiera roto para siempre. No era solo que hubiera vendido su cuerpo, había vendido su inocencia, sus sueños, su visión romántica del mundo. Todo a cambio de la esperanza de que su madre pudiera vivir. Sebastián observó toda la ceremonia con una satisfacción que trataba de disfrazar como compasión profesional, pero la verdad era que estaba experimentando una euforia que no había sentido jamás. Había conseguido exactamente lo que quería, y la vulnerabilidad de Isabela en ese momento solo intensificaba su sensación de triunfo. La noche de bodas llegó con una rapidez que hizo que Isabela sintiera como si el tiempo se hubiera acelerado de manera sobrenatural. Después de una ceremonia civil pequeña y silenciosa, donde las únicas palabras intercambiadas fueron los votos legales requeridos, se encontró de pie en el penthouse de Sebastián, enfrentando la realidad de lo que había acordado hacer. Su transformación física durante esas horas había sido tan dramática como su transformación emocional. El vestido de novia que Sebastián había elegido para ella era hermoso, pero se sentía como un disfraz, como si estuviera interpretando el papel de otra persona en una obra de teatro que no había audicionado para actuar. Sus manos temblaban de una manera que no podía controlar y su respiración era tan superficial que en varios momentos pensó que se iba a desmayar. La verdad oculta de lo que pasaba por la mente de Isabela esa noche era una mezcla devastadora de terror y resignación. Durante 19 años había imaginado cómo sería su primera vez, romántica, tierna, con alguien que la amara tanto que cada caricia sería una declaración de amor. En lugar de eso, se enfrentaba a la perspectiva de entregar su virginidad a un hombre que la había comprado como si fuera un objeto de lujo. Los bastidores de sus preparativos revelaban el nivel de pánico que había logrado ocultar durante todo el día. Se había bañado 3 veces. Había cambiado de ropa interior 4 veces, había practicado frente al espejo diferentes maneras de decirle a Sebastián que nunca había estado con un hombre, como si hubiera una forma correcta de confesar que no sabía absolutamente nada sobre lo que se esperaba de ella. Pero lo que Isabela no podía anticipar era la transformación que estaba ocurriendo simultáneamente en Sebastián. Mientras ella se preparaba en la habitación de invitados, él estaba en su estudio experimentando algo completamente inesperado para alguien que había planeado esa noche con la precisión de una operación militar. El impacto de ver a Isabela en su casa, sabiendo que era suya por contrato, pero también consciente de su absoluta vulnerabilidad, había despertado en Sebastián sensaciones que no sabía que podía experimentar.
Por primera vez en décadas, su mentalidad puramente depredadora se vio interrumpida por algo que no sabía cómo clasificar, una necesidad protectora que contradecía completamente sus planes originales. Cuando finalmente se encontraron en la sala, la revelación que golpeó a Sebastián fue tan inesperada que literalmente lo dejó sin palabras durante varios minutos. Isabela estaba de pie junto a la ventana, con el vestido de novia todavía puesto, y las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras miraba las luces de la ciudad. No estaba sollozando ni haciendo drama. Simplemente estaba llorando con una tristeza tan pura y profunda que algo dentro de Sebastián se quebró. El viaje emocional que experimentó Sebastián en esos momentos lo llevó a territorios de su psique que había mantenido cerrados durante tanto tiempo que había olvidado que existían. Mirando a Isabela, no vio a la conquista que había planeado obtener. Vio a una niña de 19 años que había sacrificado todo lo que valoraba para salvar a su madre, y que ahora estaba enfrentando las consecuencias de esa decisión con una dignidad que lo desarmó completamente. La mentalidad que había guiado todas sus interacciones con mujeres durante los últimos 20 años se desmoronó en ese instante. No podía tratarla como había tratado a todas las demás, porque Isabela no era como todas las demás. Su pureza no era una actuación. Su vulnerabilidad no era una estrategia de seducción. Su miedo no era una técnica para despertar su interés. Todo en ella era genuino, y esa autenticidad activó en Sebastián respuestas emocionales que había enterrado tan profundamente que creía que habían muerto para siempre. Cuando finalmente se acercó a ella, en lugar de las palabras calculadas que había ensayado, lo que salió de su boca fue algo completamente espontáneo. No tienes que hacer nada que no quieras hacer esta noche. Isabela se volteó hacia él con una expresión de sorpresa tan genuina que Sebastián se dio cuenta de que ella había asumido que no tendría elección en el asunto. Los bastidores de lo que pasó después revelaron una dinámica de poder completamente diferente a la que ambos habían anticipado. Sebastián, que había planeado tomar lo que consideraba suyo por derecho, se encontró en la posición inusual de querer ganarse algo que ya técnicamente poseía. La conversación que siguió a esas palabras inesperadas de Sebastián reveló una dinámica que ninguno de los dos había anticipado. Por primera vez, desde que había formulado su plan maestro, Sebastián se encontró en territorio completamente desconocido, queriendo algo, pero no estando dispuesto a tomarlo por la fuerza. La transformación de su mentalidad fue tan radical que él mismo no podía explicársela. Algo en la pureza absoluta de Isabela había activado instintos en Sebastián que creía haber eliminado quirúrgicamente de su personalidad décadas atrás. En lugar de ver a una mujer que había comprado y que por tanto le pertenecía, comenzó a ver a alguien que necesitaba ser protegida, incluso de él mismo. Era como si la inocencia de ella hubiera despertado al hombre que había sido antes de convertirse en el depredador empresarial que todo el mundo conocía. Los bastidores de esa noche revelaban una lucha interna en Sebastián que era casi física en su intensidad. Su cuerpo quería tomar lo que consideraba suyo por derecho. Su mente estratégica le decía que podía hacer exactamente lo que quisiera sin consecuencias, pero algo más profundo, algo que había mantenido enterrado durante tanto tiempo que había olvidado su existencia, le gritaba que Isabela era diferente y que merecía ser tratada de manera diferente. La verdad oculta era que Sebastián estaba experimentando algo parecido al amor por primera vez en su vida adulta, aunque él no tenía el vocabulario emocional para identificar lo que le estaba pasando. No sabía cómo llamar a esa necesidad de verla sonreír genuinamente, a esa urgencia de asegurar su comodidad antes que su propia satisfacción, a esa sensación de que prefería ganarse su afecto que simplemente tomarlo.
El impacto de esta nueva realidad en Isabela fue igual de profundo, pero en una dirección completamente diferente. Había estado preparándose mentalmente para ser usada, para cumplir con los términos de un contrato que la convertiría en poco más que una posesión costosa. En lugar de eso, se encontró siendo cortejada por un hombre que técnicamente ya la poseía, pero que parecía estar pidiendo permiso para cada acercamiento. El viaje emocional que ambos emprendieron esa noche los llevó desde las posiciones que habían asumido como inevitables hacia algo completamente inesperado, una conexión real que se desarrollaba a pesar de las circunstancias artificiales que los habían juntado. Sebastián se encontró haciéndole preguntas sobre su vida, sus sueños, sus miedos, no para obtener información estratégica, sino porque genuinamente quería conocerla. Cuando finalmente ocurrió el primer beso, después de horas de conversación que había transformado gradualmente la tensión en curiosidad mutua, fue Isabela quien tomó la iniciativa. Había estado observando los labios de Sebastián mientras él le contaba sobre su infancia, y algo en la vulnerabilidad que había mostrado al compartir memorias que claramente no había compartido con nadie más, la hizo sentir segura por primera vez desde que había firmado el contrato. Las revelaciones de ese beso fueron monumentales para ambos. Para Isabela, que nunca había besado a nadie, la experiencia fue una explosión sensorial que redefinió completamente su comprensión de la intimidad física. No fue el acto mecánico y frío que había imaginado. Fue tierno, exploratorio, lleno de una ternura que no sabía que era posible entre dos personas que se habían conocido en circunstancias tan calculadas. Para Sebastián, besar a Isabela fue como redescubrir una parte de sí mismo que había amputado intencionalmente años atrás. No podía recordar la última vez que había besado a alguien sin una agenda específica, sin calcular el efecto que tendría, sin usarlo como herramienta para obtener algo más. Con Isabela, el beso era un fin en sí mismo, una expresión de algo que no sabía cómo nombrar, pero que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en décadas. La mentalidad de ambos se transformó esa noche de maneras que redefinieron completamente sus expectativas sobre lo que sería su relación. Isabela comenzó a entender que tal vez no tendría que sacrificar tanto de sí misma como había temido. Sebastián comenzó a darse cuenta de que había obtenido algo mucho más valioso de lo que había planeado conseguir, pero que también era mucho más frágil y requería un cuidado que no sabía si era capaz de proporcionar. Lo que sucedió en las horas siguientes fue una revelación que cambió para siempre la comprensión que ambos tenían sobre la intimidad, el poder y la vulnerabilidad humana. La entrega de la virginidad de Isabela no ocurrió como resultado de presión o cumplimiento contractual, sino como una decisión que tomó después de horas de conversación que había revelado aspectos de Sebastián que él mismo había olvidado que poseía. La transformación más profunda de esa noche no fue física, sino emocional. Isabela había llegado a ese momento esperando sentirse como una víctima, como alguien que estaba pagando un precio por la supervivencia de su madre. En lugar de eso, se encontró experimentando algo que se parecía peligrosamente al amor, o al menos a la posibilidad del amor. Sebastián había sido tan gentil, tan atento a sus reacciones, tan preocupado por su comodidad, que cuando finalmente decidió entregarse completamente fue porque quería hacerlo, no porque tuviera que hacerlo. Los bastidores de esa decisión revelaban un proceso mental en Isabela que la llevó desde el miedo hasta la curiosidad, y de la curiosidad hasta algo parecido al deseo. Había comenzado la noche viendo a Sebastián como el hombre que había comprado su pureza, pero las horas de conversación honesta habían comenzado a revelar al hombre que se escondía detrás de toda esa armadura empresarial.
Cuando él le contó sobre su infancia solitaria, sobre cómo había aprendido a desconfiar del amor porque nunca lo había recibido genuinamente, Isabela comenzó a ver no al depredador que había imaginado, sino a alguien que había estado tan herido por la vida como ella. El impacto de esa revelación en la mentalidad de Isabela fue revolucionario. Se dio cuenta de que tal vez ambos eran víctimas de circunstancias que los habían forzado a roles que no habían elegido. Él había aprendido a tomar porque nunca le habían dado nada sin condiciones. Ella había aprendido a sacrificarse porque nunca había tenido otra opción. En ese reconocimiento mutuo de dolor y supervivencia, encontraron una conexión que trascendía completamente los términos de su contrato original. Para Sebastián, la experiencia de hacer el amor con Isabela fue como despertar de un coma emocional que había durado décadas. No podía recordar la última vez que había estado tan presente en un momento íntimo, tan concentrado en los sentimientos y reacciones de otra persona, en lugar de en su propia satisfacción. La pureza de Isabela no solo era física, era emocional y espiritual, y esa autenticidad completa activó en él respuestas que había enterrado tan profundamente que creía que habían muerto. La verdad oculta de lo que experimentó Sebastián esa noche era que Isabela había logrado algo que ninguna mujer había conseguido en 20 años. Hacerle sentir algo real, no lujuria, no conquista, no poder, sino algo mucho más aterrador y valioso, vulnerabilidad genuina. Por primera vez en décadas, se encontró preocupándose más por el placer de ella que por el suyo propio, más interesado en su comodidad emocional que en su propia satisfacción física. El viaje que ambos emprendieron esa noche los llevó desde ser dos extraños unidos por un contrato desesperado, hasta ser dos personas que habían compartido algo que ninguno había experimentado antes: intimidad sin máscaras, vulnerabilidad sin defensas, conexión sin agendas ocultas. La transformación fue tan profunda que cuando finalmente se durmieron, entrelazados en una cama que había sido testigo de cientos de encuentros vacíos, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Los bastidores de lo que pasó por las mentes de ambos en esos momentos de intimidad revelaban pensamientos que los habrían asustado si los hubieran tenido conscientemente. Isabela se encontró pensando que tal vez no había vendido su alma al diablo después de todo. Tal vez había encontrado a alguien que podría enseñarle que el amor y la pasión podían coexistir incluso en las circunstancias más improbables. Sebastián se encontró experimentando una ternura post-íntima que no había sentido jamás, una necesidad de proteger y cuidar que contradecía todo lo que creía saber sobre sí mismo. La revelación más impactante fue que ambos se despertaron al día siguiente con la misma pregunta aterradora rondando sus mentes. ¿Qué pasaría si lo que había comenzado como una transacción se estaba convirtiendo en algo real? La mañana siguiente trajo consigo una revelación que cambiaría para siempre la perspectiva de Sebastián sobre lo que realmente constituía riqueza en la vida. Cuando despertó y vio a Isabela durmiendo junto a él, con el cabello desordenado sobre la almohada y una expresión de paz que contrastaba dramáticamente con el miedo que había mostrado la noche anterior, algo se consolidó en su mente con una claridad que lo aterró y lo emocionó al mismo tiempo. Por primera vez en su vida adulta, Sebastián se encontró experimentando una sensación que no podía comprar, negociar o adquirir mediante estrategia: la satisfacción profunda que viene de ser genuinamente valorado por quien eres, no por lo que posees. La transformación de su mentalidad fue tan radical que literalmente le costó trabajo reconocerse a sí mismo en los pensamientos que estaba teniendo. Durante décadas había medido su éxito por el tamaño de sus cuentas bancarias, el valor de sus propiedades, el número de empresas bajo su control. Pero mirando a Isabela esa mañana,
se dio cuenta de que había encontrado algo infinitamente más valioso que todo su imperio financiero. Había encontrado a alguien que lo veía como un ser humano completo, no como una suma de activos y logros. Los bastidores de esta revelación mostraban un proceso mental que era tanto liberador como aterrador para alguien que había construido toda su identidad alrededor del control y la acumulación de poder. Isabella había logrado algo que las mujeres más sofisticadas del mundo no habían conseguido. Había despertado en él la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, de proteger sin buscar dominación, de amar sin necesidad de poseer completamente. La verdad oculta de lo que estaba experimentando Sebastián era que Isabella, con su pureza y su honestidad brutal, había comenzado a enseñarle un lenguaje emocional que había olvidado que existía. Cada sonrisa genuina de ella, cada momento en que lo miraba como si fuera algo especial y no algo temible, cada instante en que elegía confiar en él a pesar de las circunstancias que los habían juntado, era una lección magistral sobre lo que significaba realmente conectar con otro ser humano. El impacto de este proceso educativo en Sebastián fue tan profundo que comenzó a cuestionar no solo cómo había estado viviendo, sino quién había llegado a ser en el proceso. Isabella no estaba tratando de cambiarlo, simplemente estaba siendo ella misma con una autenticidad tan completa que lo obligaba a confrontar todas las máscaras que había estado usando durante décadas. Las revelaciones llegaban en oleadas. Cuando Isabella le preparó desayuno usando ingredientes básicos que encontró en su cocina, perfectamente equipada, pero raramente usada, Sebastián se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que alguien había hecho algo por él sin una motivación ulterior. Cuando ella se preocupó genuinamente porque había trabajado hasta muy tarde y se veía cansado, experimentó una ternura que no sabía que era capaz de sentir. El viaje de transformación que emprendió Sebastián bajo la influencia involuntaria de Isabella lo llevó a redescubrir aspectos de su personalidad que había enterrado tan profundamente que creía que habían desaparecido para siempre. Comenzó a recordar cómo era sentir curiosidad por los pensamientos y sentimientos de otra persona, cómo era querer hacer feliz a alguien simplemente por el placer de verla sonreír, cómo era experimentar una intimidad que iba mucho más allá de lo físico. La mentalidad que había dominado su vida durante tantos años, esa filosofía de tomar lo que quería cuando lo quería, comenzó a evolucionar hacia algo completamente diferente. Una necesidad de dar, de proteger, de nutrir algo hermoso y frágil que había llegado a su vida en el momento exacto cuando más lo necesitaba, aunque no hubiera sabido que lo necesitaba. Isabella, sin proponérselo conscientemente, se había convertido en la maestra más efectiva que Sebastián había tenido jamás. No a través de sermones o manipulación, sino mediante el simple acto de ser genuinamente buena en un mundo donde él había olvidado que esa bondad existía. Su pureza no era una debilidad que él podía explotar, era una fortaleza que lo estaba transformando desde adentro hacia afuera. Los bastidores de esta transformación revelaban que Sebastián estaba experimentando algo parecido a un renacimiento emocional. Cada día con Isabella le enseñaba algo nuevo sobre la capacidad humana para la ternura, la compasión y el amor incondicional. Era como si estuviera aprendiendo un idioma que había hablado fluidamente cuando era niño, pero que había olvidado completamente en su viaje hacia el éxito empresarial. Ese momento de reconocimiento llegó exactamente 3 meses después de su boda, cuando Isabella se enfrentó a una crisis que revelaría el verdadero poder de la transformación que ambos habían experimentado.
La madre de Isabela había respondido increíblemente bien al tratamiento, pero los médicos necesitaban tomar una decisión crucial sobre los próximos pasos, y esa decisión requería que Isabela mostrara una fortaleza que no sabía que poseía. La revelación más sorprendente fue que la pureza de 1900 Isabela no solo había transformado a Sebastián, también la había empoderado a ella de maneras que nunca había imaginado posibles. Durante esos meses de matrimonio, algo fundamental había cambiado en su mentalidad. Ya no se veía a sí misma como la víctima de las circunstancias que había tenido que sacrificar todo por supervivencia. Había comenzado a verse como alguien con valor intrínseco, como alguien cuya bondad tenía un poder real y tangible en el mundo. Los bastidores de esta transformación mostraban un proceso gradual, pero constante, donde Isabela había comenzado a entender que su pureza no era una debilidad que otros podían explotar, sino una fortaleza que podía usar para influir positivamente en las vidas de quienes la rodeaban. Había visto cómo su presencia había cambiado no solo a Sebastián, sino también a los empleados de la casa, a los socios de negocios que los visitaban, incluso a los meseros en los restaurantes donde cenaban. Su inocencia genuina actuaba como un catalizador que sacaba lo mejor de las personas, y esa realización le había dado una confianza que nunca había experimentado. Ya no caminaba por el mundo disculpándose por existir. Caminaba sabiendo que tenía algo valioso que ofrecer, algo que no se podía comprar ni fabricar. Autenticidad absoluta en un mundo lleno de máscaras. El impacto de esta nueva perspectiva en Isabela fue revolucionario. Cuando se enfrentó a la decisión médica sobre su madre, no buscó que Sebastián tomara la decisión por ella como habría hecho al principio. En lugar de eso, investigó todas las opciones, consultó con múltiples especialistas y tomó una decisión informada que demostraba una madurez y fortaleza que la habían sorprendido incluso a ella misma. La verdad oculta de lo que había sucedido era que el amor genuino que había florecido entre Isabela y Sebastián había creado un círculo virtuoso de crecimiento mutuo. Él había aprendido a amar porque ella le había mostrado cómo se sentía ser amado incondicionalmente. Ella había aprendido a valorarse porque él la había tratado como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Sebastián observó esta evolución de Isabela con una mezcla de orgullo y asombro que lo llenaba de una satisfacción más profunda que cualquier victoria empresarial que hubiera conseguido. Ver cómo ella había florecido bajo su cuidado, cómo había desarrollado una confianza y una fuerza que siempre habían estado dentro de ella, pero que las circunstancias nunca le habían permitido mostrar, era como presenciar un milagro en cámara lenta. El viaje que ambos habían emprendido los había llevado a un lugar que ninguno había anticipado. Una asociación genuina donde ambos eran simultáneamente maestros y estudiantes, protectores y protegidos, fuertes y vulnerables. La dinámica de poder que había comenzado tan desequilibrada se había transformado en algo mucho más hermoso, una interdependencia basada en amor mutuo y respeto genuino. Las revelaciones de estos meses habían demostrado algo que parecía imposible cuando todo comenzó, que a veces las situaciones más desesperantes y aparentemente destructivas pueden convertirse en el terreno perfecto para que florezcan los milagros más hermosos. Isabela había entrado en la vida de Sebastián como una joven desesperada, dispuesta a sacrificar todo por amor, pero había emergido como una mujer empoderada que había descubierto su propio valor y fuerza. La mentalidad que ahora compartían ambos era radicalmente diferente a la que habían tenido cuando firmaron aquel contrato que los había unido. Ya no se trataba de una transacción comercial disfrazada de matrimonio. Se había convertido en una unión de dos almas
que se habían encontrado exactamente cuando más se necesitaban mutuamente. Los bastidores de su nueva realidad mostraban una pareja que había aprendido que el amor verdadero no es solo recibir lo que necesitas de otra persona, sino también convertirte en la mejor versión de ti mismo, porque alguien te ve con ojos llenos de amor y posibilidad. Esa conversación final entre Isabela y Sebastián ocurrió exactamente un año después de su boda, cuando ambos se dieron cuenta de que el contrato que los había unido había expirado, pero ninguno de los dos quería que terminara lo que habían construido juntos. Fue Isabela quien tomó la iniciativa, mirándolo a los ojos y diciéndole: «Ya no necesito tu dinero para salvar a mi madre, y tú ya no necesitas una esposa para tus negocios. Pero yo sí te necesito a ti, y creo que tú me necesitas a mí». La respuesta de Sebastián fue todo lo que ella había esperado escuchar durante meses. «Me enseñaste que el amor verdadero no se compra, se construye día a día con pequeños actos de bondad. Contigo aprendí que ser vulnerable no es ser débil, y que dar sin esperar nada a cambio es la forma más poderosa de riqueza que existe». Esa noche firmaron un nuevo contrato, pero esta vez no había cláusulas legales ni términos de tiempo. Era simplemente una promesa mutua de seguir eligiéndose cada día, de seguir creciendo juntos, de seguir demostrando que a veces las historias más hermosas nacen de las decisiones más difíciles. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque esta historia tocó algo profundo en ti. Y si conectaste con el mensaje de que el amor verdadero puede transformar incluso las situaciones más complicadas, entonces sabes que contenido como este necesita llegar a más personas que también creen en el poder transformador del amor genuino.